Muy buenos días a todos y bienvenidos a Apologética con Marta. Hoy vamos a mirar hacia atrás, de hecho, 70 años hacia atrás, a ver qué significado tiene para la humanidad el año 1948. En el 1948, el pacifista hindú Mahatma Gandhi fue asesinado. Las Naciones Unidas creó la Organización de Salud Mundial. La Asamblea Nacional de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los Estados Unidos e Inglaterra suplieron mediante esfuerzos aéreos alimentos, agua y medicina a los ciudadanos de Berlín Occidental luego del bloqueo soviético, o sea, de parte de los rusos. En el 1948 ocurrió también un terremoto en Turkmenistán, que en ese tiempo era parte de la Unión Soviética, que mató a 110,000 personas. Y en los Estados Unidos, el Plan Marshall se estableció para proveer más de 13 billones de dólares en ayuda a Europa, la cual había sido grandemente afectada por la Segunda Guerra Mundial. Pero el evento de más importancia en el 1948, ya que fue un evento profetizado siglos atrás, y tiene un significado histórico y espiritual como ningún otro evento, es el restablecimiento de Israel. El restablecimiento de Israel es único en la historia. No existe otra nación en el mundo que luego de haber perdido su reino y su tierra sobre 2,500 años atrás, y luego de ser dominada por el imperio griego y el imperio romano, haya nuevamente recobrado su tierra y haya sido restablecida como una nación independiente. Solo la intervención de la mano divina puede haber traído el cumplimiento de este evento histórico. Este evento no es solo una muestra de la gracia de Dios y el poder de Dios de traer a existencia a una nación, sino que ese restablecimiento lleva consigo un mensaje de la existencia de Dios, del plan eterno de Dios, del poder de Dios y de su cumplimiento de promesas dadas a la humanidad mediante Israel. Israel no es una nación como cualquier otra nación. Israel es una nación que desde su origen lleva consigo el sello de que es creada por Dios, ordenada por Dios, recalibrada por Dios, enviada a exilio por Dios, reunificada por Dios y restablecida por Dios en la tierra prometida. Cada evento importante en la historia de Israel lleva un mensaje sobre su relación con Dios. En momentos en que el pueblo de Israel camina con Dios, Dios bendice a su pueblo. En los tiempos que Israel abandona a Dios, Israel sufre las consecuencias de su idolatría hacia otros dioses. La verdadera historia de Israel no comenzó en el 1948. Comenzó muchos siglos antes con Abraham, cuando Dios hizo un convenio con él. Jehová Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, versos 1 al 3, «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldijeré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Este convenio con Abraham fue un pacto unilateral de revelación divina, indicando que Dios estaba seleccionando a Abraham y a su posteridad para cumplir su propósito de darse a conocer a sí mismo al mundo mediante eventos históricos y traer salvación a la humanidad mediante Jesús. Este convenio le requería a Abraham a dejar su tierra y a su pueblo e ir a la tierra que Dios le iba a mostrar. En Génesis 15, versos 18 al 21, podemos leer sobre las fronteras que Dios le prometió a Abraham. Dios dijo, «En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, hasta la tierra de los Kenitas,
los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refraitas, los amoreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Esta promesa de Dios a Abraham nos conduce a un conflicto en cuanto a nuestro entendimiento de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque esto no significaba que Dios le iba a enviar sueños de advertencia a los enemigos de Abraham. No iba a enviarle cartas o a aparecérsele personalmente a las personas de estos pueblos para que ellos empaquetaran sus cosas y le dejaran sus tierras a la descendencia de Abraham. Estos pueblos no abandonarían sus tierras voluntariamente. En este proceso del pueblo judío obedecer a Dios y establecerse en la tierra que Dios mismo les habría prometido, implicaba que por generaciones habría la ocurrencia de muertes en donde aún mujeres y niños perderían la vida. Estos eventos nos ponen en conflicto en comprender la justicia y la santidad de Dios en el proceso de Dios otorgarle la tierra prometida a Israel. El señor William Lane Craig nos ofrece una de las mejores explicaciones a este dilema. Él dice que, de acuerdo a los primeros 5 libros en la Biblia, conocidos como el Pentateuco, cuando Dios llamó a su pueblo fuera de la esclavitud en Egipto y de regreso a la tierra de sus antepasados, o sea, la tierra que le había dado a Abraham y a su descendencia, Dios les ordenó matar a todos los cananeos que vivían en la tierra. En Deuteronomio 7, versos 1 al 7 dice: Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra de la que vas a tomar posesión y haya desalojado delante de ti a muchas naciones, es decir, a los hititas, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, hivitas y jebuseos, que son 7 naciones más numerosas y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios te las haya entregado y las hayas derrotado, deberás destruirlas totalmente. No harás con ellas ninguna alianza, ni les darás misericordia. Tampoco deberás emparentar con ellas. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme para seguir y servir a dioses ajenos. Entonces el furor del Señor se encenderá sobre ustedes y los destruirá en un instante. Lo que ustedes deberán hacer con ellos es destruir sus altares, hacer pedazos sus estatuas, destruir sus imágenes de acera y echar al fuego sus esculturas. Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. La destrucción tenía que ser completa. En el libro de Josué podemos leer cómo esta orden se llevó a cabo de ciudad en ciudad. Recuerdo que cuando leí estas historias por primera vez, yo misma me cuestioné la justicia de Dios. En el oeste, nuestro entendimiento moral ha sido moldeado por nuestra herencia judeocristiana, que enseña el valor intrínseco del ser humano, la importancia de la justicia y la necesidad de que el castigo vaya a la medida del crimen. Al leer la Biblia, nos encontramos con un Dios de justicia y compasión, aunque a veces nos parece cruel a causa de su justicia. Vemos a un Dios que tiene compasión por el pobre, el oprimido, el huérfano y la viuda. Dios demanda leyes justas y gobernantes justos y busca el arrepentimiento de las personas. Ezequiel 33 en el verso 11 dice: Pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. Dios envió profetas a los pueblos para que se arrepintieran antes de traer justicia. Estos pueblos eran extremadamente crueles. Eran pueblos que sacrificaban a sus propios hijos a dioses ajenos.
Dios envió a Jonás a Nínive y Nínive se arrepintió. Dios anunció su intención de destruir a Sodoma y Gomorra y solo Lot y su familia salieron de la ciudad antes de Dios destruirla debido a su gran pecado e idolatría. Nosotros tenemos un conflicto en comprender la justicia de Dios y tendemos a ponerle reglas de santidad y justicia a Dios de acuerdo a cómo nosotros percibimos justicia. Dios es completamente santo y perfecto. Los humanos son pecadores e imperfectos en justicia. Dios no tiene un estándar de justicia más allá de su propia persona. Dios mismo es el estándar de justicia. La benevolencia y justicia se origina con Dios mismo. Por lo tanto, Él no está sujeto a las mismas obligaciones morales y prohibiciones que los humanos tienen. Por ejemplo, yo no tengo el derecho de tomar la vida de una persona inocente. Para mí eso sería asesinato. Pero para Dios, Él no tiene tal restricción. Él es quien otorga la vida, Él es la fuente de vida y solo Él puede dar y tomar vida sin prohibición. Por más injusto que nos parezca, Dios no tiene ninguna obligación de extenderle la vida a nadie en la tierra. Dios puede darnos una vida corta o una vida larga en la tierra. Solo Él tiene ese derecho. Esto implica que Dios también tiene el derecho de tomar la vida de naciones completas si así Él lo desea. Ahora, cuando leemos la Biblia, el problema no es que Dios haya terminado la vida de las naciones idólatras e injustas, que sacrificaban a sus propios hijos en altares a otros dioses inventados por el hombre, sino que notamos que Dios mismo encomendó a los soldados de Israel a terminar con esas vidas. Según nuestra perspectiva, es como si Dios nos estuviera diciendo que cometiéramos asesinato. Pero, como explica el señor Craig, esto no es así. Esto se debe a que como nuestra obligación moral está determinada por los mandatos de Dios, si Dios ordena algo, el pueblo debe obedecerle. Por otro lado, si un pueblo toma la espada y decide quitar la vida de otras personas sin ser un mandato divino, entonces eso sería asesinato en violación al carácter moral de Dios. Fíjate que la justicia de Dios sobre la maldad de los cananeos tomó muchos años en llegarle a los cananeos. Dios fue paciente con ellos. Antes de que el pueblo de Israel fuera esclavo en Egipto, Dios le dijo a Abraham en Génesis 15, versos 13 y 16, que su pueblo pasaría 400 años como esclavo en Egipto y que luego regresarían a la tierra de los amorreos, quienes eran una tribu cananea. Dios esperó 400 años en traer justicia en contra de los cananeos, y Dios utilizó a los soldados de Israel para llevar a cabo esa justicia. La cultura cananea era cruel. Practicaban ritos de prostitución en los templos y sacrificaban a sus niños. Era una cultura dura y rebelde. Según Dios, los cananeos tenían que ser destruidos debido a prácticas abominables que causarían que el pueblo de Israel se contagiara con tales prácticas y causaría que el pueblo de Israel se apartara de practicar la santidad de acuerdo al carácter de Dios. En Deuteronomio 20, verso 18, Dios dice, si no lo haces, o sea, hacer justicia en contra de los cananeos, ellos te enseñarán a cometer todos los actos repugnantes que hacen para honrar a sus dioses, y entonces pecarás contra el Señor tu Dios. Vemos aquí que Dios tenía suficientes razones morales para la destrucción de los cananeos, y utilizó al pueblo de Israel para traer justicia. Pero la justicia de Dios no solo cae sobre naciones que no son judías. Leemos en la Biblia que siglos más tarde, Dios utilizó a otras naciones no judías, como a los asirios y a los babilonios, para traer justicia en contra de Israel, cuando Israel comenzó esas mismas prácticas abominables.
El rey Salomón, hijo de David, del rey David, permitió que sus esposas dieran culto a dioses ajenos dentro de la tierra prometida. Luego de Dios haber enviado a muchos profetas, advirtiendo al pueblo judío en contra de la idolatría y llamados a regresar al verdadero Dios, Dios hizo justicia en contra de ellos, utilizando a Asiria en el 722 a.C. y a Babilonia en el 586 a.C., que tomaran las tierras que Dios le había dado a Israel, y el pueblo de Israel fue en exilio por su desobediencia, por su idolatría e inmoralidad. Israel fue juzgado de la misma manera que otras naciones paganas habían sido juzgadas anteriormente. Dios le enseñó al pueblo judío que cualquier asimilación a la idolatría pagana era intolerable. En el año 538 a.C., el pueblo de Israel regresó del exilio bajo el decreto del rey persa Cyrus, y en el 516 a.C. completaron la reconstrucción del templo en Jerusalén, que había sido destruido durante la conquista de Babilonia. El pueblo judío vivió bajo el dominio del imperio griego y luego bajo el dominio del imperio romano. Fue bajo el dominio romano que Jesucristo vino a la tierra y llevó a cabo su sacrificio en la cruz. En el año 70 después de Cristo hubo una gran revolución de judíos en Jerusalén en contra de los romanos, y Jerusalén fue capturada y destruida. Solo quedó una pared del templo, y tanto los judíos como los cristianos buscaron refugio por la persecución en otras partes del imperio romano. En el año 313 después de Cristo, el edicto de Milán legalizó el cristianismo en el imperio romano. Sin embargo, el pueblo judío continuó experimentando persecuciones en los diferentes lugares en donde se establecieron. Muchas veces la misma iglesia cristiana, a través de los siglos, obligó a los judíos bajo pena de muerte a convertirse al cristianismo. Para el año 640 después de Cristo, Mahoma había comenzado el establecimiento obligatorio del Islam en las tierras que conquistó, y el Islam había casi eliminado el cristianismo y el judaísmo en Egipto y en África del Norte. Entre los años 1939 al 1945, Hitler condujo un genocidio, lo que se conoce como el Holocausto judío, que mató a sobre 6 millones de judíos en campos de concentración. Cuando los soldados americanos descubrieron esta masacre que dejaron los nazis en Europa, estuvieron atónitos sobre la existencia de los campos de concentración y genocidio y de la condición de los sobrevivientes. Los sobrevivientes no tenían hogar a donde regresar, ni familia, ni recursos. Estaban en extrema pobreza. Los sobrevivientes tenían que reconstruir sus vidas de la nada. Un antisemita es una persona que siente o expresa odio hacia una persona judía. El antisemitismo continuó en Europa, aún luego de terminarse la Segunda Guerra Mundial y Hitler haber sido derrotado. La emigración de judíos a países no europeos no era una opción para muchos, ya que aún había un sistema de cuota instituido en contra de los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial y continuó aún luego del Holocausto. Solo 1.500 judíos por mes fueron permitidos por Inglaterra a entrar a Palestina, ya que Inglaterra no quería antagonizar al mundo musulmán. Los ingleses habían tomado dominio de Palestina en el 1920 durante la Primera Guerra Mundial. La mayoría de los sobrevivientes del Holocausto fueron establecidos en campamentos de personas desplazadas. Allí vivían bajo guardias, en pobreza y sin ayuda. Cuando representantes de los Estados Unidos vieron la situación en estos campamentos, presionaron a los ingleses a permitir a 100,000 judíos en Palestina, pero no accedieron. Otras organizaciones americanas e inglesas decidieron suplir a estos sobrevivientes con alimentos, medicina y con educación.
La simpatía hacia los judíos y los sionistas aumentó debido a lo que habían sufrido bajo los nazis. Tanto los árabes como los judíos en Palestina no estaban de acuerdo con los ingleses en el manejo de la tierra. El grupo de David Ben-Gurión y Chaim Weizmann creían en negociaciones y presión política, mientras que Menachem Begin creía que la única manera de crear un Estado israelí era pelear por él mismo y despachar a los ingleses de la tierra. 62 de 63 barcos llenos de inmigrantes judíos a Palestina fueron bloqueados por Inglaterra. Uno de los barcos, llamado el Éxodo, con 4.500 judíos, se rehusó a regresar y eventualmente los judíos fueron vueltos a Francia. Cuando los judíos se negaron a desembarcar, fueron enviados a Alemania, la tierra que causó su holocausto. Esta inhumanidad en contra de ellos cambió la opinión mundial pública. Entre el 1945 y el 1948, los ingleses tuvieron muchas dificultades en mantener la paz entre los árabes y los judíos en Palestina. Eventualmente, el primer ministro inglés, el señor Bevin, decidió que Inglaterra cediera su dominio sobre Palestina y le pasó el problema a las Naciones Unidas para que lo resolviera. Para este tiempo, la Guerra Fría entre la Unión Soviética y el mundo libre escaló. Stalin, quien era líder de la Unión Soviética, cerró las puertas de la emigración, que previno que 3 millones de judíos escaparan de Rusia. El ateísmo vino a ser la práctica oficial de Rusia y se le prohibió a los cristianos y a los judíos practicar su religión. En septiembre 1 de 1947, el Comité de las Naciones Unidas condujo reuniones para decidir qué curso de acción seguir referente a Palestina. Ellos recomendaron que Palestina fuese dividida en 2 estados, uno judío y otro árabe. Este plan fue rechazado por todos los estados árabes. La resolución pasó 33-13 a favor de la división. Sin embargo, esta división afectó a sobre 1 millón de judíos sefarditas que vivían en tierras árabes. Los judíos sefarditas son los descendientes de los judíos de España, Portugal, África del Norte y del Medio Oriente. Y los musulmanes se volvieron en contra de estos ciudadanos judíos. No hubo un plan claro de parte de las Naciones Unidas para implementar la división, por lo que dejaron que los judíos y los árabes resolvieran el problema. La violencia aumentó. Para mayo de 1948, ya 1.256 judíos, casi todos civiles, habían muerto por los árabes. Muchos de los palestinos se fueron a países vecinos por la violencia. En mayo 14 de 1948, Inglaterra oficialmente salió de Palestina y ese mismo día se declaró el Estado de Israel con David Ben-Gurión como primer ministro de la restaurada nación de Israel. Los Estados Unidos fue la primera nación en reconocer oficialmente a Israel, 11 minutos luego de que el presidente Harry Truman firmó la carta de reconocimiento. En Ezequiel 37, en Isaías 66 y en Jeremías 16, versos 14 al 15, podemos ver que Dios había prometido el restablecimiento de Israel y fue la mano de Dios quien luego de más de 2.500 años permitió que se restableciera la nación de Israel en su tierra prometida. Esa es la promesa que comenzó miles de años atrás con Abraham y reafirmada en el 1948. Hoy día somos testigos de un evento importante en que el presidente Donald Trump, en mayo 14 del 2018, 70 años luego del restablecimiento de Israel, inauguró la Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, reconociendo una vez más que esa es la tierra prometida por Dios para el pueblo judío. Recuerden visitarnos en apologeticaconmarta.org o en Facebook para más recursos en apologética cristiana.
Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.